lo natural y lo artificial. Aristóteles y Bacon. Pasamos ahora a otro tema importante que entendemos por natural, que entendemos por artificial y más aún cómo se relacionan estas ideas con la arquitectura. Para Aristóteles, lo natural es todo aquello que tiene vida propia, que cambia o se transforma por sí mismo. Un árbol crece, da frutos y se marchita. Un río fluye, una montaña se forma con el tiempo. Lo natural tiene su propio ritmo, su propia lógica. En cambio, lo artificial es aquello que no ocurre por sí solo, sino que es hecho por el ser humano. Por ejemplo, una silla, una herramienta o un edificio. Todo es artificial porque es fabricado con un propósito. Pero Aristóteles no veía lo artificial como algo malo. De hecho, pensaba que la técnica humana podía completar lo que la naturaleza no lograba sola. Por ejemplo, si hace frío, construimos una casa que nos proteja. Eso es usar la técnica para continuar la obra de la naturaleza. Aristóteles nos ofrece una de las definiciones más claras de lo natural. Es aquello que tiene en sí mismo el principio de su movimiento y cambio. Un árbol crece por sí solo. Un animal se mueve por impulso vital. Lo natural se genera desde dentro. Es espontáneo, es autónomo y cíclico. Lo artificial, en cambio, es aquello que depende del ser humano. No surge por sí solo, sino que es producido por una intención. Sin embargo, Aristóteles no veía esto como negativo. Para él, el arte y la técnica humana eran una forma de continuar y completar la naturaleza, una forma de colaborar con ella, no de sustituirla. Siglos después, Bacon plantea otra mirada. Él representa el giro moderno. La técnica ya no es vista como colaboración, sino como dominio, y la ciencia debe arrancar secretos de la naturaleza, someterla y controlarla. Lo artificial ya no es complemento, sino sustituto. El ser humano ya se convierte en amo y señor del mundo. Este cambio tiene consecuencias profundas en cómo habitamos el mundo. En vez de adaptar nuestras construcciones al clima, al terreno o a la vegetación, muchas veces imponemos modelos abstractos, indiferentes al contexto. Lo artificial rompe con lo natural. Pero no todo está perdido. Algunos autores contemporáneos, como en el texto que leímos, nos recuerdan que lo artificial no tiene que estar separado de lo natural. De hecho, lo artificial es nuestra naturaleza como humanos. La técnica es la forma humana de habitar el mundo. Lo importante es que la técnica no sea ciega, sino consciente, responsable. Cuando hablamos de arquitectura, esta distinción se vuelve central. Una arquitectura artificial no tiene por qué ser antinatural. Puede dialogar con la luz, con el viento y con el agua. Puede comprender los ritmos del entorno y puede integrar lo natural sin dejar de ser una obra humana. La clave está en el respeto y la escucha de nuestro entorno. Un ejemplo claro de esto es la arquitectura vernácula, es decir, las casas tradicionales hechas con materiales del lugar y adaptadas al clima. En regiones cálidas, por ejemplo, se construyen con techos altos y ventilación cruzada para refrescar el interior. En lugares fríos, se usan muros gruesos y materiales térmicos. Ahí vemos cómo el ser humano aprende de la naturaleza y diseña en armonía con ella. Siglos después, Francis Bacon tiene una visión diferente. Él dice que la técnica no solo debe acompañar a la naturaleza,
sino dominarla. Que el ser humano puede usar la ciencia para controlar, modificar o incluso superar a lo natural. Esta forma de pensar nos lleva a la tecnología moderna. Edificios con sistemas de aire acondicionado en lugar de una ventilación natural. Estructuras de vidrio que necesitan mucha energía para mantenerse frescas. Ciudades construidas ignorando el paisaje. En muchos casos, lo artificial sustituye lo natural en lugar de dialogar con ello. Esto no quiere decir que la tecnología sea mala. Todo depende de cómo se use. Hoy hay arquitectos que combinan lo natural y lo artificial con creatividad y conciencia. Por ejemplo, el arquitecto vietnamita Vo Ton Nha diseña edificios con jardines verticales que purifican el aire y protegen del calor. O el estudio Big, que usa formas innovadoras pero integradas al entorno, como el edificio Amager Bakke en Dinamarca, que es una planta de energía y también una pista de esquí. Así que en arquitectura lo natural y lo artificial no tiene que estar en conflicto. Podemos aprender de la naturaleza y usar la técnica de forma responsable para construir espacios que cuiden del entorno y a las personas. De la técnica griega a la técnica moderna. Ahora vamos a hablar de cómo ha cambiado la técnica a lo largo del tiempo. En la antigua Grecia, la palabra techne se usaba para hablar de un saber hacer. Era un conocimiento práctico, pero también reflexivo. Un artesano, un escultor o un arquitecto sabía cómo trabajar la piedra, cómo usar proporciones, cómo lograr belleza y utilidad al mismo tiempo. Techne no era solo saber hacer las cosas, sino saber por qué se hacen y para qué se hacen. Estaba unida a una sabiduría. El buen artesano conocía su oficio profundamente, respetaba los materiales y comprendía su propósito. Hoy en día la técnica ha cambiado mucho. Ya no siempre se piensa en por qué ni para qué. Más bien es el cómo hacerlo más rápido, más barato y más eficiente. La técnica moderna, influida por la revolución industrial y la tecnología digital, muchas veces se vuelve automática, repetitiva e incluso impersonal. En la arquitectura esto se nota. Podemos usar programas de computadora para hacer planos en minutos. Podemos imprimir una estructura 3D o copiar diseños de internet. Pero si solo usamos la técnica sin pensar en el significado del espacio, perdemos la esencia. Por eso es que muchos arquitectos buscan volver a una técnica con conciencia. Por ejemplo, trabajar con materiales locales, respetar el contexto, dialogar con la comunidad. Algunos ejemplos de esto son el trabajo de Francis Carré en África o Tatiana Bilbao en México. Ellos combinan la tecnología con la tradición y la innovación con la sensibilidad humana. Volver a la idea de la techne significa recuperar el sentido del oficio. No hacer las cosas por hacer, sino construir con un propósito, con una intención, con un respeto por el entorno y por las personas. Hoy hemos recorrido varias ideas. El arte como creación, la belleza que toca el alma, la relación entre lo natural y lo artificial y la evolución de la técnica.
Pero todas estas ideas no solo son conceptos filosóficos, son realidades que viven en la arquitectura. Cada espacio que habitamos puede ser una oportunidad para mejorar nuestra vida. Una casa, una escuela, un parque o incluso una plaza. Todo lo que construimos deja una huella en cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con los demás. Por eso, como estudiantes, arquitectos, diseñadores o simplemente personas que habitan el mundo, tenemos una gran responsabilidad de crear un sentido. Pensar más allá de la moda o la eficiencia. Preguntarnos, ¿esto que diseño tiene alma? ¿Ayuda a otros? ¿Respeta el entorno? ¿Es bello? ¿Invita al encuentro? No se trata simplemente de volver al pasado, sino de integrar lo mejor de cada época. La intuición artística, la sabiduría de la naturaleza y las herramientas de la técnica moderna. Todo esto puede unirse en una arquitectura más humana. Recordemos lo que dijo Dostoyevsky: la belleza salvará al mundo. Y tal vez la arquitectura, cuando se hace con belleza, también pueda salvarnos un poco. Gracias por acompañarme.